Listo. Súper, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a un espacio más de nuestro café político jurídico de la noche del día de hoy. Contamos con el doctor Luis Alfredo Rodríguez, él es abogado y politólogo, magíster en ciencia política y candidato a doctor en Derecho. Ha sido docente, investigador, igualmente consultor en temas de política pública, derechos humanos, paz y ordenamiento territorial. Y en la noche del día de hoy nos propone un tema súper interesante en relación a las tutelas contra entidades territoriales municipales en Colombia. Y nos plantea dos interrogantes súper interesantes. El primero, en relación con funcionarios, eligiendo entre desacatos y disciplinarios. Y el segundo, un proyecto de investigación para la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial de la UNAT. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por participar en este encuentro. Y no siendo más, doctor Luis Alfredo, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y el público está totalmente a su disposición. Muchas gracias a todos y cada uno de los presentes. Muchas gracias a ti, Oscar. Bueno, voy a compartir mi presentación. Muchas gracias a todos los que llegaron puntual y que tienen interés en este tema en particular o en la investigación en general. Se me olvidó comentarle a Oscar que incluyera que actualmente soy el líder del semillero de la maestría. Entonces, como pudieron ver en el título, esta es una oportunidad también para presentar un posible proyecto de investigación para los estudiantes de la maestría, que tienen un perfil bastante particular, ¿no? Casi todos son funcionarios públicos y lo más probable es que o ya hayan pasado por alguna condena de alguna tutela, bueno, no a ellos de forma directa, pero sí a su entidad y de forma indirecta a ellos, o lo más probable es que en el corto plazo también sufran esto, ¿no? Entonces, por eso me pareció un tema interesante para proponerlo y más desde nuestra maestría que trata de gobiernos, políticas públicas, desarrollo territorial, administración, todos estos aspectos. Bueno, confírmenme que estén viendo mi pantalla, por favor. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Muchas gracias a todos. Listo. Bueno, entonces, ¿frente a qué problemas de investigación estamos? Bueno, la acción de tutela parece haberse convertido en la principal acción a la que acuden los ciudadanos y personas jurídicas. Recuerden que las personas jurídicas también pueden interponer tutelas. Eso es algo muy del caso colombiano también. En otros países, los amparos, que son la medida más o menos parecida, en muchos casos no se permiten que las personas jurídicas las presenten, ¿no? Bien, en los últimos años, en promedio, se radican alrededor de 500.000 tutelas. Creo que el último año antes de la pandemia, en 2019, llegó a ser, superó los 500.000, llegó a ser casi 700.000 tutelas radicadas, ¿no? Y bueno, durante la pandemia bajó un poco, sin embargo, se mantiene más o menos allí entre las 500.000 tutelas, ¿no? Bueno, hay una cifra de un año bastante lejano, no tengo el número más reciente, pero al menos 32% del total de las demandas que se presentan ante la justicia, son 32% son solamente tutelas, ¿no? Entonces, como podemos ver, el número es considerable y podría afirmarse ya que es la principal medio de protección jurídica, ¿no? Bueno, a pesar de lo anterior, que es muy importante, la mayoría de los estudios en torno a la tutela usualmente se han concentrado en la disciplina del derecho y generalmente desde posturas muy dogmáticas. Y bueno, no sé si aquí hay varios que estén estudiando derecho también o si nos están acompañando personas de ese programa. eh, Hay varias formas de hacer dogmática, ¿no? Se supone que la dogmática bien hecha combina muchos elementos, entre esos la sociología, las políticas públicas, ¿por qué no?
y muchos elementos más, ¿no? Pero hay una dogmática como que un poquito más simple, en la que solo nos dedicamos a hacer interpretaciones de los textos jurídicos. Y lamentablemente esa es la dogmática que se ha utilizado más que todo para estudiar el tema de la tutela, lo cual está bien para un campo de filosofía de el derecho, de dogmática, pero para programas y campos del saber como el nuestro, como el de ciencia política, no nos dicen mucho, ¿no? No nos dicen mucho, o por no decir no nos dicen nada, ¿no? Bien, bueno, ¿y cuál es el problema con estas posturas dogmáticas? No se detienen la mayoría de las veces a revisar el funcionamiento real y los efectos que podrían estar generando las tutelas, tanto al interior del sistema del derecho como de otros sistemas, ¿no? Bien, hablemos de, en este caso que nos interesa a nosotros, por ejemplo, el sistema político y el subsistema dentro del sistema político como es el aparato burocrático y administrativo, ¿sí? Bien, supongo que esto no es nuevo para muchos y si no, pues váyanse agarrando de la silla porque es posible que esto sea lo que se enfrenten cuando sean funcionarios públicos, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? Fíjense. Con frecuencia en el país, me comí una L allí, con frecuencia en el país se observan titulares de prensa en el que presidentes de Colpensiones, directores de la unidad de víctimas o directores de EPS, de empresas prestadoras de salud, son arrestados y les son impuestas multas. ¿Por qué? Por negarse al cumplimiento de los fallos de tutela en los términos fijados por los jueces. Y esto, como les digo, es el pan nuestro de cada día, ¿no? En la derecha tienen una noticia del año 2019, fíjense cómo dice, 10 días de arresto para el presidente de Colpensiones. Posiblemente también le hayan puesto alguna multa. Usualmente son multas, no es que sean tan altas tampoco, ¿no? Pero recuerden que aquí estamos hablando del director de Colpensiones. Para él una multa de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, pues eso será como caja menor, ¿no? Será como para los chicles, ¿no? Pero si alguno de nosotros, mucho más mortales y corrientes, estamos en un cargo público como funcionarios y que nos pongan una multa de 3 millones de pesos, uy, caramba, ahí ya el tema cambia, ¿no? Entonces, bien, fíjense, es una noticia del 2019. El juez segundo penal del circuito de Montería ordenó el arresto por desacato a un fallo de tutela. Muy bien. Tenemos a la izquierda otra noticia, un poco más nueva, pero en el mismo sentido, ¿no? Directivos nacionales de Colpensiones deberán pagar 3 días de arresto por un error. Se negaron a reconocerle una pensión a un cotizante de la tercera edad. Bueno, si buscan un poco más a fondo la noticia, verán también que fue por un desacato de tutela. Y si vamos atrás, nos vamos a seguir encontrando muchísimos casos así, ¿no? Permítanme avanzar. Ahí. Ok, por este lado, ya pasamos por el director de Colpensiones. Ahora vamos con el otro caso que les había comentado, la Unidad Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso que fue muy sonado, el de la directora de la unidad en el año 2015, también por desacatar tutelas, creo que allí lo dice, ajá, al final sí lo dice, Paula Gaviria Betancourt por desacato a las tutelas. Este caso fue mucho más sonado porque la funcionaria, creo que le embargaron bienes y bueno, fueron tantos desacatos que llegó un punto en que ya no pudo pagar y le embargaron bienes y bueno, una situación bastante traumática para ella y supongo yo que para el resto de su equipo también, ¿no? Bueno, fíjense, esa fue una noticia de 2015, pero si nos vamos a esta que es del 2019,
se vuelve a repetir el tema, ¿no? Ordenan 5 días de arresto para el director nacional de la unidad de víctimas. La orden fue emanada por un desacato de tutelas. Igual contra las EPS, así que pues, ya con 2 es suficiente. Fíjense, una noticia de 2016 y la otra de 2021. El que quiera hacer alguna investigación sobre esto encontrará N número de casos, ¿no? Un número de casos bastante elevados, ¿no? Yo solamente traje ejemplos al azar, pero son muchísimos y son con mucha frecuencia. Bueno, ¿cuáles son las causas para la frecuencia de estos hechos? Que como ven, en muchos casos hasta se repiten, ¿no? Con los mismos personajes. Sin duda, lo más probable es que esté relacionado con el dilema, con un dilema al que se enfrentan los funcionarios públicos. Y es el de, bueno, cumplo esa orden judicial de la tutela, cumplo ese fallo, y empiecen a pensar como futuros administradores públicos, ¿no? Como futuros funcionarios públicos. Ustedes decidieron con base en unos soportes, con base en la ley, con base en unos decretos, con base en la legalidad, y decidieron negarle X o Y derecho a cierta persona, o ni siquiera se lo negaron. Por ejemplo, la señora de la unidad de víctimas, esta es la señora de la unidad de víctimas, en la unidad de víctimas tenían unos reglamentos en los que iban a ir atendiendo a las personas según cómo iban llegando los casos y según cómo iban procesándolos, ¿no? Hacían como un orden, como una fila, digámoslo así, ¿no? Para ir atendiendo conforme van llegando. ¿Tienen una lógica administrativa? Sí, ¿no? Y en el caso de ella, aún reconociéndole a las víctimas lo que estaban solicitando, aún así, por meterlos en la lista de espera y no atenderlos primero, fue que muchas personas comenzaron a demandarlos con la tutela. Entonces, bueno, lo que les digo es pónganse en los zapatos de un funcionario público que está actuando con base en la legalidad y las normas administrativas, y un juez en 10 días, eso es bastante curioso, en 10 días, yo no sé hasta qué punto un juez pueda hacer un análisis muy juicioso en 10 días sobre un caso, ¿no? O sustentar pruebas, todo esto, pero, o analizar y valorar pruebas. Pero lo cierto es que lo hace con base en principios y bueno, puede que decida X o Y cosa y le dé esa orden al funcionario público. El funcionario público se ve ahí como en la imagen entre la espada y la pared, ¿no? Tiene 2 opciones. Bueno, yo sé que esto administrativamente, esta decisión es una locura. Si la hago, si la ejecuto, estoy seguro que me va a caer un proceso disciplinario y posiblemente un proceso fiscal, ¿no? Entonces, ¿tengo esa opción o tengo la otra opción? Desacatar la tutela, ¿no? Ahí pues supongo que en esa balanza los funcionarios dicen que va, prefiero el arresto, que creo que máximo podría ser, no estoy seguro cuánto dice el decreto, pero creo que pueden ser hasta 5 meses, no sé. No estoy seguro, tocaría ver ese decreto que regula el tema de la tutela y pagar alguna pequeña multa, ¿no? Bien. La otra opción, arriesgarme a un disciplinario o un proceso fiscal, es arriesgarse a destitución, inhabilidad para volver a ser funcionario público, creo que hasta para ejercer algunos otros derechos, ¿no? Entonces uno lo piensa más, ¿no? Uno dice, caramba, bueno. Creo que por eso entonces vemos que en muchos de los casos del nivel nacional, los funcionarios prefieren irse por el desacato, ¿sí?
creo que ahora que estamos ya 39, de repente me gustaría saber si pueden, levanten la mano de los 39. ¿Cuántos preferirían el desacato, por ejemplo? Bueno, por ahí Olap de una. Olap, yo creo que es funcionario público y ya sabe cómo se mueve el chocolate, ¿no? Bueno, el resto se ve que todavía son muy idealistas, ¿no? Bueno, ojalá continúen siendo así, ¿no? Pero, y vayan a cumplir con las tutelas por sobre todas las cosas. Pero no es fácil. Lo que les digo no es fácil. Bien, entonces, sin duda, estamos en presencia de un problema que va mucho más allá de lo jurídico, ¿no? Y se inserta en esas relaciones entre los sistemas jurídicos, el sistema político y en especial el sistema burocrático administrativo, ¿no? Y que de no atenderse podrían conducir a la anomia. De hecho, yo acá creo que pudimos haber dicho que actualmente estamos en una situación anómica, ¿no? En el funcionamiento de los órganos del Estado, de la burocracia y, ¿por qué no? Hay algunos autores que sostienen una hipótesis por allí que hasta de la sociedad misma, ¿no? No recuerdo ahorita en qué texto, pero yo me acuerdo que algún día lo leí en estos textos del director de, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, es una ONG que investiga temas sociales, súper famoso, pero ahorita se me va el nombre. En algún lugar yo le leí a él una hipótesis que puede que la tutela esté generando cada vez que las personas prefieren buscar una búsqueda o una solución individual, particular para ellos, nada más, y eso lo separe de movimientos sociales para buscar o intentar buscar soluciones de tipo colectivo, ¿no? Ahorita me acuerdo el nombre y les digo, en estos momentos no me acuerdo. Bien, entonces, teniendo este planteamiento por ahora muy precario, ¿no? También es muy difícil tener muchísimas más cifras, eh, bases de datos estandarizadas sobre estos temas de la tutela. En realidad digamos que los datos no es que estén muy organizados, para ser sinceros, ¿no? Entonces, con este primer contexto muy embrionario, como les digo, bueno, creo que voy a cerrarles el micrófono, a alguien se le abrió el micrófono. Si puede apagar. Ay, hay un compañero que se le abrió el micrófono, vamos a cerrárselo a Luis. Ya, silenciamos, listo. Entonces, con este marco, de allí que se considere relevante estudiar este tema, y más aún en una población que tiene menos atención que esos cargos en el nivel nacional, ¿sí? ¿Cómo son los funcionarios del nivel municipal en Colombia? De hecho, como señalé al comienzo, muchos de esos funcionarios actualmente son estudiantes de nuestro programa y posiblemente se hayan visto ya metidos en estos temas de unas condenas de tutela, o posiblemente se vean involucrados en la situación descrita, ¿no? La vez pasada, comentando sobre estos temas con unos estudiantes, funcionarios públicos de la Secretaría de Salud, creo que eran ellos, no, de planeación, mentira, y de gobierno, y me estaban comentando uno que llevaba apenas como 4 años como un servidor público, tenía ya 3 desacatos encima. En uno sí le pusieron una multa de como 1.500.000. Y él dijo, profesor, ¿era eso o era tirarme mi carrera como funcionario público o ponerla en riesgo en un disciplinario, ¿no? Bueno, fue por un tema con pues se lo voy a comentar porque en parte necesito darles casos como para que se hagan con la idea, ¿no?
Fue una señora que tuteló por su derecho a la vivienda y exigió que el cambio de una casa que ella tenía en unas condiciones muy precarias por otra con unas condiciones mejores, todo esto. El municipio le construyó la casa, era una zona con vientos muy fuertes, por tanto el arquitecto y el ingeniero hicieron un diseño para evitar que los vientos fuertes generaran malestar en temas de ruido y de otros problemas mucho más graves, y se construyó la casa, ¿no? La misma señora dijo que esa casa no le gustaba y volvió a acudir ante el mismo juez que le había amparado el derecho a la vivienda. Y este mismo juez dijo que en efecto el municipio y los funcionarios habían desacatado la orden de haber brindado una vivienda con unas condiciones, no sé qué se habrán inventado allí, y los condenaron por desacato, ¿no? Bien, este es un caso, pero así como hay ese, tienen que haber, como les digo, N número, ¿no? Sobre todo en el nivel local. Yo creo que se debe ver muchísimo más marcado esto, ¿no? Bueno, la pregunta problematizadora de este proyecto de investigación muy embrionario, como les digo, quedo atentos si muchos de ustedes les interesan estos temas. Creo que nosotros tenemos que aportar mucho, así como el campo jurídico, pues yo soy abogado, el campo de los jurídicos se quiere meter en todo. Yo creo que desde nuestros programas, así como en ciencias políticas, administración pública, podemos darle una manito a ellos también, ¿no? Entonces, la pregunta problematizadora será, ¿cuál es la valoración que hacen los funcionarios públicos del nivel municipal a las sentencias de tutela en contra de su dependencia y la entidad territorial? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los efectos de las tutelas en el funcionamiento de su dependencia en la entidad territorial, ¿no? Todavía estoy allí preguntándome cuál de las dos preguntas serían mucho más útiles. Creo que cada vez siento más afinidad hacia la segunda, ¿no? Pero el problema es que haría cambiar el título de la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy pensándolo, ¿no? Ahí no sé si alguno me quiere ayudar y se suma a este proyecto y pues trabajamos adelante y que le sirva para su trabajo de grado, etcétera. Bien, frente al estado del arte, ¿en qué estamos con estos temas que ha dicho la investigación, los autores? Y como se han señalado, los estudios en Colombia a la tutela, desde enfoques diferentes al jurídico dogmático, son bastante escasos, ¿no? Unos ejemplos de autores que lo trabajan desde el dogmatismo son estos dos que tenemos aquí en la foto, ¿no? Diego López Medina, que es uno de los que más escuchan o de los que más han publicado artículos, libros en defensa a la tutela, y, bueno, y señala allí algunas virtudes, muy desde la norma, muy desde uno que otro caso anecdótico, ¿no? No es que sean trabajos sistemáticos y mucho menos preocupados por, bueno, cómo influye esto en la política y en la administración. Y por el otro lado tenemos al doctor Javier Tamayo Jaramillo, del lado derecho. Por el contrario, es muy crítico a la tutela, pero también se queda mucho desde en la ambición de lo normativo, de uno que en otro caso, aunque tiene una virtud, un Tamayo, y es que Tamayo compara mucho más diseños institucionales en el mundo. Tampoco es que lo haga mucho, pero tiene un poquito más de casos comparados con otras realidades en el mundo, ¿no? Bien. Uy, caramba, entró alguien con un nombre como en código allí. Bueno, entonces, a pesar de este vacío bastante grande que hay en la literatura, con los objetivos que nosotros
tenemos o que yo tengo en este proyecto, podríamos comenzar a diseñar o a generar un estado del arte desde un tema un poco más general, ¿no? La tutela es una especie, es un mecanismo jurídico de protección de los derechos, pero es una especie de algo más general, ¿no? Y es una forma de entender el derecho. En específico, esa forma tiene muchos nombres, pues tendrá diferencias bastante pequeñas entre cada uno. Es más, estos términos podríamos decir que son sinónimos. Esta tendencia general de entender el derecho se le llama o neoconstitucionalista o interpretativista o activismo judicial. Si ustedes encuentran esos tres términos, lo más probable es que nos estemos refiriendo a lo mismo, ¿no? O el autor que estén leyendo que lo use se está refiriendo a lo mismo. ¿Qué quieren decir esta tendencia nueva? Básicamente es que los jueces tienen un papel diferente al que tradicionalmente habían tenido, ¿no? Los jueces usualmente actuaban dentro del marco de la ley, una ley que debería definirle lo más que pueda los casos y cómo fallar, y con base en ello tomar decisiones, ¿no? Bueno, esta tendencia nueva dice, no, ¿sabe qué? La ley como que quedó en desuso, ¿no? Fíjese que la ley no logra generarse rápido, muchas veces pasan fenómenos nuevos y aún no se han legislado frente al tema. Eh, o directamente utilizan un argumento que los legisladores son corruptos y que el Congreso es corrupto y por tanto la ley no tiene valor, ¿no? Y hay quizás otros argumentos más, pero digamos que el rechazo a la ley podríamos concentrarlo en eso. Y entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y si los jueces no van a fallar con base en la ley, en qué diablos van a fallar? Entonces la idea con esta nueva tendencia es que existen principios, ¿no? No solamente tenemos las leyes muy específicas, sino que tenemos principios generales que están en la Constitución principalmente y en otras normas. Entonces el juez puede tomar esos principios y con base en ello resolver casos, ¿no? Bueno, ahí hay todo un debate extenso frente a qué tantos riesgos se corre frente a permitir esto de los principios. Y desde el campo jurídico, muchas personas que defienden estas posturas les van a decir que esto es un proceso súper serio, que ellos utilizan un método que se llama la ponderación y bueno, y les van a explicar algo que es curioso porque al final de cuentas muy poco se explican, de verdad, pero lo explican, ¿no? Entonces, dado esto, dado que tenemos ese campo más general, creo que podríamos arrancar construyendo un estado del arte desde esa generalidad, ¿sí? Y luego vamos bajando más el nivel a la tutela en específico, ¿no? Bueno, y una primera aproximación a esta literatura eh, podría ser desde estudios críticos y que se hayan fijado sobre todo en las consecuencias de estas tendencias nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuevamente estamos en el campo general del neoconstitucionalismo. Entonces, desde el campo de la filosofía del derecho, siempre vale la pena leer textos de filosofía política, de teoría política y de teoría del derecho en este caso. Muchas veces ya estamos como configurados a, bueno, vamos a montar un estado del arte con la literatura específica que haya investigado el tema específico que me interesa a mí, ¿no?
Y está bien, pero siempre para meterlo, para poder dar mejores aportes, aportes más profundos, nunca están de más leer temas filosóficos, ¿no? Entonces, como estaban comentándoles, desde la filosofía del derecho podríamos revisar teorías institucionalistas como las de un autor chileno llamado Fernando Atria. Por cierto, si ustedes le han hecho un seguimiento al tema de la Convención Constituyente chilena, les puede interesar este autor. Este autor fue uno de los líderes de la Convención Constituyente chilena, ¿no? Entonces tenemos a ese autor chileno, o podríamos ver otro como McCormick, ¿no? Bueno, fíjense que estas son teorías institucionalistas. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿cómo es ese cuento de las teorías institucionalistas del derecho? Ya lo vamos a ver. Bueno, en especial este primer autor, Fernando Atria, en su obra La forma del derecho, explica su teoría institucionalista desde la importancia de la ley, y sobre todo este segundo punto es el que creo que es más valioso para nosotros, y la distinción entre las funciones jurisdiccionales, administrativas y legislativas, y cómo éstas responden a una relación entre su estructura y su función, ¿sí? Él lo detalla con muchos ejemplos, con, bueno, digamos, paso a paso, ¿no? ¿Cómo es esta relación entre estructura y función de cada una de las ramas del poder público y de cada una de las funciones del poder público, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a dar algunos ejemplos. En específico, señala que la función administrativa, por ejemplo, tendrá una estructura que él llama comisarial, ¿no? Y es básicamente que tiene que seguir órdenes de un superior, y para ejecutar las acciones que se señalen en el marco de la ley desde ese superior, ¿no? Y la ciudadanía tendrá instrumentos para castigar o premiar a los políticos que posiblemente estén o que sostengan el aparato burocrático, en caso de que sea un aparato burocrático así como el colombiano, o también si es un aparato burocrático más de meritocracia, cargos de carrera, todo esto. El sistema político también atiende cambiando los lineamientos, o la ciudadanía puede reclamarle a ese sistema político solicitando cambiar los lineamientos en el que actúa la administración, ¿sí? Mientras que la función jurisdiccional, o sea, los jueces, no responden a esta estructura, sino que por el contrario tienen más una estructura de autonomía, no bajo este principio comisarial que habla en la función administrativa, sino más bien autonomía, ¿sí? Y esa es una estructura que le permite ejercer mejor su función. Mientras, y ahí viene la mejor parte, Atria entonces hace una crítica a estas otras posturas que entienden el derecho, como las vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Entonces, por allí va como la idea con esto de las teorías institucionalistas. Y lo más importante, y es la crítica principal, en este sentido, imponer funciones para unos órganos que no están estructurados para esas funciones, generan entonces disfunciones y desnaturalizan la idea del todo institucionalista del derecho, ¿no? Entonces, ese es como uno de los mensajes acá. Y creo que vale la pena traerlo porque puede que se estén manifestando este tipo de síntomas en los fenómenos que describí en el planteamiento del problema, ¿sí? Bueno,
De igual forma, desde la filosofía del derecho se podrían revisar los trabajos de Luhmann y la idea de la teoría de sistemas. Esto lo vamos a ver luego porque de hecho es el marco teórico que propongo, ¿no? Entonces, por ahora solamente lo enunciamos. Ahora bien, desde el campo del análisis económico del derecho y sus enfoques particulares de derecho y sociedad, en Colombia podríamos señalar el texto de Gaviria, el cual analiza los costos de algunos de los fallos de tutela, tanto para el Estado como para particulares afectados por esos fallos, ¿no? Desde la economía hay un texto muy famoso de Sergio Clavijo. No sé si a alguno le suena ese nombre. ¿Alguno le suena? ¿No? ¿A ninguno? Bueno, Sergio Clavijo es uno de los columnistas principales en el periódico El Tiempo, ¿no? A ver, levanten la mano acá cuántos leen con frecuencia El Tiempo, o al menos los domingos, al menos, ¿no? Yo lo solía leer, pero ya no me gusta, la verdad. Ya no le gusta. Bueno. Ah, bueno, María sí, lo lee. Bueno. Yo leo, pero el colombiano. Ah, el colombiano. Ah, bueno, diarios locales, chéveres, chévere. Ah, bueno, chévere sí, porque a veces el tiempo, pues, solo para los de Bogotá, ¿no? Ah, bueno, pero si hay varios que están pendientes leyendo prensa, súper. Entonces, Sergio Clavijo es uno de los columnistas principales ahorita en El Tiempo y él tiene un libro un poquito viejito, pero que podrían utilizarlo para aplicar una estrategia de bola de nieve, ¿no? Comenzar a ver quiénes han citado este texto de Clavijo y ver si alguno toca este fenómeno más en específico que nosotros queremos ver sobre la tutela, ¿no? Entonces, el libro de Clavijo se llama Fallos y fallas de la Corte Constitucional, ¿sí? Y pues, como les digo, podría servir para una estrategia de bola de nieve, ¿no? Él es muy, muy crítico y trae o analiza muchas sentencias de la Corte y las consecuencias que han tenido para la administración pública, ¿no? Y para la economía en general. Es más, principalmente es frente a los efectos económicos más que frente a la administración. Bien, bueno, vamos a parar aquí. O no, bueno, paremos ahorita, terminemos acá el marco teórico y ya, el estado del arte y ya vamos allá. También hay algunos textos que nos podrían ayudar desde el derecho comparado. Por ejemplo, se cuenta con textos como el de Lussing, es un señor alemán, que comparó la figura del amparo alemana con la tutela colombiana, alertando, ya entonces, desde el 2005, ya hace mucho tiempo, alertando sobre cómo la tutela y su diseño podría conducir a una constitucionalización y judicialización de la vida social, ¿no? Mientras que usted, si investigan un poco más sobre el amparo alemán, van a ver que es un mundo totalmente diferente, ¿no? El amparo solamente se puede presentar ante el Tribunal Constitucional alemán, no se pueden presentar ante cualquier juez como en Colombia. Uno tiene que agotar los procesos ordinarios antes de radicar un amparo ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Si ustedes meten una demanda temeraria, un amparo temerario, te pueden poner una multa de como 3.000 euros, creo, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que en Colombia hemos visto tutelas como la de fue gol de Mario Alberto Yepes en el Mundial. Hubo otra tutela contra la Copa América. ¿Se acuerdan cuando Brasil le ganó a Colombia, ¿no? Ahí hubo otra tutela. Entonces, bueno, y muchas otras, es que son cientos de miles que la imaginación es lo que más pueden, todo lo que se imaginen, posiblemente alguien ya lo ha intentado
reclamar con una tutela. Y estas cosas, si estuviesen en Alemania, posiblemente a las personas que radiquen esos amparos, les saldría la multa de los 3.000 euros, ¿no? Mientras que acá no hay ningún tipo de consecuencia, ¿no? Bien, y finalmente el texto que me parece, o bueno, es más, tengo que confesarlo de forma directa, yo siempre había tenido la espinita de que algo con la tutela no estaba bien, ¿sí? Pero este texto del autor Mauricio Rubio, del 2001, por aquí le pongo la portada, digamos, el libro creo que está, o sea, uno puede verlo público en la Universidad del Externado, pero él lo tiene también en su propio blog, él tiene el libro. Yo leí como una versión, no sé qué versión leí yo, pero leí una versión como un pre-draft, no sé, es que no sé bien qué es, pero en la Universidad de los Andes estaba ese libro y pues yo lo leí fue de allí. No sé si estos que ya están en el externado es diferente o qué. No creo que sea diferente. Y el del blog, sí me acuerdo que era muy parecido al que yo leí en papel, porque son los mismos subtítulos, todo esto. Pero bueno, más allá de ese punto anecdótico, Mauricio Rubio escribe desde la sociología jurídica, ¿sí? Y creo, en lo personal, creo que ha sido el mayor intento por analizar de forma profunda la tutela colombiana, su estructura y su función, ¿sí? Fíjense que es muy curioso, aquí para los que les gusta el tema de las tecnologías, todo esto, él hace una analogía entre el funcionamiento que puede tener el sistema judicial, o en términos generales cualquier sistema, y el lenguaje de programación. Yo no sé, bueno, si alguno aquí está familiarizado con lenguaje de programación. Todo esto hay como dos grandes modelos bajo los cuales podemos programar y generar sistemas informáticos, ¿no? Tenemos un modelo tipo catedral, que es un modelo organizado desde arriba hacia abajo, ¿no? Que es más o menos como han programado Windows y posiblemente, bueno, no me acuerdo ahorita cuál es el sistema operativo de los Mac, no sé cuál es de los, bueno, y es desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde una cabeza, liderando todo un proyecto, abriendo las aperturas frente a lo que hará un programa, cuáles van a ser los comandos, todo esto. Y tenemos ese sistema operativo. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, como todo en la vida, ¿no? Y tenemos otro modelo para programación que es el tipo Bazar, ¿no? Que es el propio de estos sistemas operativos como Linux, por ejemplo, que el diseño va en sentido contrario, más bien va desde abajo, desde los usuarios, hacia arriba, ¿no? Hacia la cúspide. Y por tanto todos pueden participar libremente, dejar aportes para ajustar el sistema y que cada vez vaya más mejorando hacia arriba, ¿sí? Entonces, para los que les gusten eso, y como les digo, creo que muchas de estas ideas son claves hasta para la administración, los que quieran dedicarse a temas administrativos, de administración pública, todo esto, vale la pena que lo vean, ¿no? Entonces, desde un lenguaje de programación, el autor demuestra cómo la estructura de la tutela, en principio flexible, ¿sí? Parece súper flexible la tutela. Fíjense que a diferencia de otras acciones, no requieren abogado, ¿no? Usted puede ir a un particular sin abogado, nada, y presentar su tutela.
Segundo, el juez se puede apartar de la ley, ¿no? Puede ponerse a jugar con esto de los principios, como vimos antes. Entonces parece flexible, ¿no? Parece como una oposición radical a la catedral, ¿no? A este sistema que venga desde arriba preconfigurado, ¿no? Pero en realidad lo que señala Mauricio Rubio es que no es tal, ¿no? Por ejemplo, ese tema de los 10 días para que un juez tenga que fallar una tutela, eso no es para nada flexible, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen Mauricio Rubio? Bueno, entonces estamos en el peor de los escenarios. Ni es un bazar, ni es una tutela. Perdón, ni es un bazar, ni estamos en un modelo bazar, ni estamos en un modelo tipo catedral, tampoco. Y se intenta criticar a la catedral, pero en realidad se imponen unos mecanismos de catedral, pero sin una lógica detrás, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Rubio? Que se ha terminado configurándose, se ha configurado un bazar desorganizado y con efectos negativos en la formalidad de su propio sistema, el jurídico, el derecho, y lo peor, esa misma informalidad se ha trasladado también al resto de los sistemas, es lo más probable, tanto al político como al burocrático administrativo en particular. Bueno, si quieren paremos acá un momentico, que creo que hay varias manos levantadas, entonces adelante, compañero. Bueno, ahí hablando sobre eso, tiene un lenguaje de programación, ¿no? Tiene un cifrado oculto ahí. Entonces, compañero del cifrado oculto, adelante. Bueno, profe, ¿me escucha? Sí, perfecto. Profe, no, sino que como yo está explicando que desde la perspectiva del autor, dice que se trata de tener como la catedral y tratar de ir como en un bazar, pues no entendí muy bien, pero, o sea, la terminología, pero sí en cuanto a la temática. Pero el por qué, o sea, con qué fin lo tratan de hacer las entidades organizativas de un Estado, pues lo podemos decir así, o sus órganos dentro de sí mismos. ¿Con qué fin? O sea, ¿cuál es el fin que tienen de hacer eso así? ¿Qué obtienen o qué ganan ahí? Sí, o sea, ¿qué es lo que realmente ellos buscan con eso? ¿Qué es lo que realmente, pues, bien la terminología, pero, o sea, realmente por qué o con qué fin ellos quieren hacer eso? Es la pregunta que tengo. Muy bien, perfecto. Bueno, aclaro. Entonces, recuerden que Mauricio Rubio es un académico, ¿no? Él utiliza esta terminología para explicar. Lo más probable es que nuestros tomadores de decisiones estatales no tengan ni idea sobre esto, ni sobre la terminología, ni sobre las lógicas. Y más bien los que decidieron, por ejemplo, el diseño de la tutela, lo habrán hecho con otras intenciones, puede ser que con la mejor de las intenciones, ¿no? No, pero en Colombia violan muchos derechos, ¿verdad? Oye, sí, es cierto. Entonces tenemos que inventarnos una acción, un mecanismo para que si se violan, se puedan responder más rápido, ¿no? Entonces, yo supongo que con muchas buenas intenciones intentaron hacer un diseño flexible tipo bazar, pero al final metieron otros mecanismos que al final terminaron haciendo, fue como una figura esquizofrénica allí, ¿no? Como, por ejemplo, eso de los 10 días, obligatoriamente fallar en los 10 días, que más bien sería algo de un modelo catedral, ¿no? Aquí un paréntesis, ya que el compañero hizo esta muy buena pregunta. Si ustedes leen el borrador sí, bueno, el borrador no, mentira, el texto que aprobó la Convención Constituyente chilena, que luego en referendo la gente dijo que no, ese texto de la constituyente chilena introdujo
la acción de tutela. Pero ellos no cometieron el error de decir en un término de tantos días. Ellos dijeron en un término corto. ¿Qué puede ser corto? Bueno, lo que el juez requiera, ¿no? El punto es que el juez de verdad pueda conocer de forma completa, soportada, un caso, ¿no? Ya ahorita les voy a mostrar un video de por qué este texto de Rubio parece tan pertinente. Muy bien, el compañero, adelante, que levantó la mano ahí. Bueno, hay otro también. Bueno, o si quieren, comencemos con Emanuel y luego con el... O no, cerremos con el compañero, primero con MR y después vamos con Emanuel. MR, adelante. Profe, pues yo creo que con respecto a lo que habló pues, de lo que se hizo en Chile, pues yo creo que ahí lo que se buscaba era tratar como de más violaciones de derechos, vamos a decirlo así, porque cuando no se estipula algo directamente, porque algo debe haber en medio, ¿no? Sería como bueno que se dictamine, ¿no? En tanto tiempo se ejecuta tal cosa, o sí, en un tiempo considerado. Pero cuando no sea así, pues no sé, como que yo lo observo como de esa manera, como que hay algo de por medio, algo que no quieren que suceda, o si en caso la gente tenga un revuelo, ellos se pueden lavar las manos con eso que está establecido allí, pues lo creo yo de esa manera. No sé si estoy equivocado, si No, pues no, es una hipótesis, aunque no creo porque recuerden que la constituyente chilena estuvo conformada mayoritariamente por personas que lucharon porque se respetaran los derechos, todo esto. Yo creo que más bien fue que ellos ya conocen la experiencia colombiana y dijeron, que va, mire, espérese, si ponemos un término muy corto de los 10 días, posiblemente los jueces comiencen a despachar sin prestar mucha atención, ¿no? Es que de verdad en 10 días, ¿quién puede hacer algo? Es que yo ni corregir sus actividades puedo hacerle 10 días, ¿no? Pues yo tengo 7. Y cuando son grupos pequeños, pues bien, pero cuando son grupos grandes, uno, déme 2 días más, déme 2 más, ¿no? Entonces yo creo que fue eso, pero tu hipótesis puede que sea válida también, es cierto. Emanuel, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas Bien, noches Emanuel. para todos. Pues solo estaba aquí tomando nota, me llama la atención dos cosas de este tema. El primero es que, pues o sea, me parece interesante y me parecería interesante leer el libro. De hecho, ya lo estaba como buscando por internet porque siento que la acción de tutela sí en cierta forma está diseñada para dar una resolución rápida a un proceso. Entonces, yo creo que quizás el problema aquí no es la acción de tutela como tal, sino el sistema que hace que los jueces no tengan tiempo para poder analizar, sentarse, hacer una reflexión y una lectura crítica y todo y demás. Ahora también creo que los procesos legales y demás son bastante extensos, entonces en 10 días poder leer algo, pero bajo esa argumentación siento que entonces no debería ser solamente, o no solo debería recaer solamente sobre un juez, sino sobre un equipo que pueda estudiar eso, porque entonces, o sea, ¿cuál sería la solución? Entonces proponemos que sea en 2 meses, 3 meses, 5 meses esa resolución y ahí entra entonces el que es una tutela, dentro de cuántas tutelas se erradican diariamente. Entonces, eso me parecía interesante y me parece interesante también porque siento que si no se puede invisibilizar esa necesidad y ese propósito que se tiene con la tutela de dar una resolución rápida. Y creo que eso es algo importante, entonces creo que es como un equilibrio. Entonces, yo pues siendo sincero, yo no entiendo muy bien cuál es el problema actual de por qué están represados tantos casos y por qué toda esa demora en los procesos jurídicos. No sé si es tiempo, si es gente, capacidades o algo así, pero sí me parece interesante eso y me gustaría leerlo para entender un poco más porque pues últimamente lo que más nos han dicho es como la acción de tutela es una forma en la que puedes
dar solución a un conflicto de una forma rápida y todas las personas tienen acceso a eso y es importante. Entonces, solo quería decir eso. Muy bien, excelente, Emanuel, y te agradezco mucho y felicitaciones porque tienes esa espinita administrativa, ¿no? Estás haciéndote las preguntas adecuadas, como, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Recursos? ¿Número de funcionarios? ¿Los procesos como son? ¿Y qué podemos ver en otros países, no? Yo creo que, o sea, no he profundizado, pero creo que el punto va también es que aquí cualquier cosa podemos demandarla y no corremos ningún riesgo, más allá de pagar las costas, ¿no? Y pues las costas procesales, pues sí, pues, o sea, no es que sean tan grandes que te van a disuadir de, ¿será que demando o no? Mientras que en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, por eso funciona mucho la conciliación previa, porque allá cuando tú vas ante un juez es porque o vas preparado para ganar mucha plata o vas preparado para perder mucha plata. Entonces la gente dice, uy, caramba, no, pues conciliemos, ¿no? Entonces ese es un punto. Y te dejo esta nota, hay una columna muy buena que se llama Justicia al Garete, estuvo en el diario El Mundo y trae más o menos unos datos sobre cuántos casos conoce un juez colombiano, ¿no? Y bueno, y ya ahorita digamos, no recuerdo ahorita bien cuáles son las recomendaciones finales de Mauricio Rubio, pero van más o menos, creo, bastante cercano a lo que tú propusiste. Y hay otro punto, el de que los ciudadanos podamos saber y hasta involucrarnos más. Si de verdad queremos que esto funcione como un bazar bien, ¿no? Porque ahorita lo que tenemos es un híbrido esquizofrénico allí que ni siquiera sabemos cuál de las dos lógicas operan más, ¿no? Opera más. Bien, pero felicitaciones por eso. Y te dejo esa columna entonces, Justicia al Garete, está en el diario El Mundo. Fue del año 2019, pero vale la pena porque trae cifras comparadas, sobre todo. ¿Cuántos casos resuelve un juez brasilero al año, no? ¿Cuántos casos resuelve un juez en otros países? Entonces vale la pena echarle ojo. Bien, ¿quién seguía en el orden de la manito? Medellín, adelante, o no, perdón, Yair Sierra. Adelante, Yair. Buenas noches, profe. Totalmente de acuerdo con ambos compañeros. Uno, considero que el término del plazo que le dan a los jueces es precisamente por eso. Imagínese, así como lo comentó usted, que lo hicieran como en Chile. En la brevedad de lo posible, un juez puede decir que se demora 2, 3 años para solucionar. No hay brevedad entonces. Y lo que dice el compañero, sí tocaría también verificarlo, es por qué no se da un buen resultado en la mayoría, porque hay otras personas que en cuanto a la tutela han conseguido cosas maravillosas y valer sus derechos rápido y precisos, o sea, consiguen lo que quieren. Hay que verificar ambas cosas, pero en el sistema colombiano como tal, a título personal, yo creo que lo mejor es colocar plazos, porque no sé si es nuestra idiosincrasia o qué es lo que pasa, pero no, si no tenemos el plazo ahí, no lo cumplimos. Incluso Muy, podemos poner el ejemplo aquí en la universidad. Si ustedes abren las 4 fases y no ponen un plazo, pues nadie le presenta el trabajo. Pasa al igual, o sea, y lo mismo pasa en la justicia, en mi opinión, con este tema de la tutela. Muy bien, correcto. Muchas gracias, Yair. Sí, sí es. Es posible que el sentido de los 10 días sea eso, ¿no? Pero ahorita les voy a poner un video de Boca en la que la misma secretaria de la Corte Constitucional dice, ¿saben qué? Pues tenemos que como que repensar esto, ¿no? Y si lo dice ella, yo creo que da mucho para pensar. Bueno, en el orden va el anfitrión, creo que es Oscar. Oscar, Sí, adelante. sí, profe, no, me parece muy interesante la discusión y yo quería poner de relieve como dos
dos elementos que me parecen importantes de cara a la discusión. Hace unos años, antes de la pandemia, exactamente para el año 2019, se hizo un encuentro, pues digámoslo así, lo que buscaban las altas cortes, en particular el Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, era presentar un estado de un informe de, bueno, qué fue lo que hizo, cuáles fueron los fallos que presentaron estas altas cortes en ese escenario durante el año 2019. Y la verdad era un cuestionamiento bastante carismático a criterio de muchos que participamos del encuentro, porque se decía que, o sea, la cantidad de fallos en relación del porcentaje era que del 100% de los fallos que había expedido en ese momento la Corte, insisto, la Sala de Casación Civil Agraria, la Corte Suprema de Justicia, solo el 13% correspondía a fallos en sentencias de casación. El resto de fallos correspondía justamente en sede de revisión de tutelas. Entonces aquí comenzamos justamente a entender un poco como esos dos aristas que quiero como poner de relieve en este escenario. Entonces, mientras de un lado tenemos efectivamente una corte que el objetivo, y de cierta forma era por eso que lo definió carismático, el objetivo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, no es en ningún momento ser un órgano de tutelas, sino entonces apagar la jurisdicción civil y vámonos. Entonces acá se presentaban ellos muy orgullosos y la verdad los magistrados que lo presentaron en ese momento, el presidente de la Corte lo decía con orgullo, hemos presentado más fallos de acciones de tutela que muchísimas otras instancias. Uno decía, hombre, ¿cómo será posible que estemos desconfigurando, desorientando nuestro ordenamiento jurídico para llegar justamente a creer de cierta forma que eso es lo más importante en vez de generar sentencias de unificación en grandes problemas que tiene nuestro país en temas civiles y agrarios? Esto de un lado. Por el otro, como he comentado en diferentes sesiones y que de cierta forma me ha gustado mucho que ha participado estudiantes y unos y otros, mi maestría tiene un énfasis de profundización en derecho procesal. Y mi objeto de estudio en esta maestría era justamente la duración razonable del proceso. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos un tema y es que nosotros le decimos a cualquier persona, conforme ustedes revisan la Constitución política, que toda persona tiene derecho al acceso a la administración de justicia. Y entonces aquí voy a poner la discusión que me parece muy interesante y me gusta mucho las participaciones que hemos tenido. ¿Qué significa el acceso a la administración de justicia o acceso efectivo a la administración de justicia? Es que una persona pueda coger y golpear la puerta de un juzgado y que se la abran y le reciban un escrito de una acción, o es por el contrario la posibilidad de una persona que tenga una respuesta efectiva en un plazo razonable, en una duración razonable del proceso a las situaciones que se están presentando. Y si ustedes miran hoy en día, el tema dentro del ordenamiento jurídico colombiano pasa por una discusión que me parece muy interesante, y es que durante muchísimos años el legislador lo que ha pensado frente al tema justamente de la congestión judicial es pensar en cómo descongestionar la justicia. Entonces, miran efectivamente el Código de Procedimiento Civil en su oportunidad, tuvo muchísimas modificaciones encaminadas a descongestionar la justicia. La respuesta fue totalmente obvia. Y es que efectivamente no se descongestionó la justicia, seguían los estrados judiciales llenos, lo que hicieron fue crear un montón de juzgados sin tener las condiciones y seguir generando tasas y medidas que no garantizaran el acceso a la administración. Hoy en día la discusión pasa por otro escenario diferente y es justamente la posibilidad de una duración razonable del proceso, de establecer tiempos, de establecer condiciones que generen las situaciones, por ejemplo, que un proceso ordinario no tenga una duración mayor de un año. Pero está el escenario que desborda, que pasó en el seno de la Corte Constitucional, y la Corte llegó y dijo que la sanción impuesta a que un proceso dure más de un año, que era la nulidad de pleno derecho, no se podía materializar. Ergo, básicamente lo que estamos diciendo es que es necesario que no tengamos un país que le garantice el acceso efectivo a la administración de justicia. Y estamos hablando del seno de procesos judiciales importantísimos en el seno de procesos civiles. La historia no es diferente cuando miramos acciones constitucionales de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares, acciones de grupo, porque justamente seguimos represando la idea de descongestión judicial y no de garantizarle un verdadero y real acceso efectivo a la administración de justicia a las personas. Por eso este tipo de encuentro me parece muy, muy significativo, porque nos encontramos en un escenario muy dual, un escenario donde pedimos de un lado que tengamos decisiones judiciales, aun cuando efectivamente nos encontremos en estos escenarios que nos ha escrito muy bien el ponente de la noche del día de hoy, a la par encontramos en otros escenarios donde comenzamos a discutir, venga,
y en verdad estamos cumpliendo lo que dice la Constitución cuando dice que todas las personas tienen derecho a acceder a la administración de justicia. Con esto me parece muy interesante la discusión y vuelvo a escucharte, profe Luis Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, son las preguntas claves y son las preguntas en las que hace falta meterle, combinar el derecho, pero también este tema de la administración, ¿no? Para poder potencializar respuestas mucho más viables y que logren cambiar la situación que pues hasta ahora con las soluciones, como el mismo profesor indica, los indicadores señalan que no han mejorado mucho. Muy bien, tenemos a Freddy. 1, 2, 2, Freddy. Adelante, Freddy. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Freddy, perfecto. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante los puntos de vista con respecto a la descongestión de la justicia, al tiempo prudente para dar una respuesta, al acceso a la misma justicia. En el caso, yo hago parte de una veeduría ciudadana que siempre ha estado muy atento a hacer que se respeten los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la salud. Y a nosotros nos ha sido una herramienta, una bendición, por decirlo de alguna manera, para que los derechos que las EPS y las IPS se han vuelto especialistas en negarlo, y a pesar de que están contemplados en la ley 100, nos toca acudir en la tutela para poder acceder a la salud, para poder garantizarle la vida. A veces nos están negando medicamentos que están en el plan obligatorio de salud y nos los niegan. Y es la tutela la que ha hecho efectivo que esa persona pueda acceder a esos servicios, es por el tiempo limitado, por los 10 días. Si no fuera así, créame que muchos de nosotros, muchas personas a las que nosotros le estamos recibiendo constantemente las quejas, su salud se hubiera deteriorado y en otras se hubieran fallecido. Entonces, pues, no sé, quería aportar eso, decirle que a nosotros el tema del tiempo en cuestiones de salud sí ha sido bastante eficaz. Gracias. Súper, Freddy, contarnos esa experiencia y desde las veedurías que sin duda son de los actores que más uso y que más beneficio han traído a todos, ¿no? También con el uso de las tutelas, ¿no? Aunque uno de los veedores más famosos se ha hecho famoso precisamente por interponer esas tutelas de la del gol de Yepes, de la eliminación de Colombia de la Copa América, y tiene varias otras así que son, bueno, no sé hasta qué punto pues, sea para llamar la atención o qué. Es el señor de la red de veeduría. Pero bueno, ya ese es otro tema que Freddy ya nos comentará si lo conoce o algo en otro espacio. Muchas gracias, Freddy. A ver, César. Sigue César. Buenas noches. Primero que nada, felicitarlo porque este espacio nos ha enriquecido a todos con el vasto conocimiento que usted demuestra en el tema y por la intervención de todos los compañeros que me parece completamente válido. Yo he escrito en el chat porque me parece pertinente que lo leamos todos, que está comprobado que la tutela, de acuerdo a lo que dice el artículo 36, se vino a convertir en una herramienta fundamental para los nadies, para las personas que difícilmente podían tener acceso a un abogado y acceso a la rama de la justicia. Yo tenía una reunión la semana pasada con algunos compañeros que están en el sector judicial y algunos que son contemporáneos me decían que no se han podido retirar a pesar de que ya tienen la edad de jubilación porque les han pedido que no se retiren. Y por ejemplo hay fiscales auxiliares acá en Cali que me decían, César, lo peor es que uno se retira y no nombran a nadie. En los 300, 400 casos que cada uno tiene, se reparten entre los 3 o 4 fiscales que quedan una vez que yo me retire. Entonces, para nadie es un secreto que
parte del establecimiento ha mantenido a la justicia como la cenicienta, porque si yo mantengo la justicia relegada a un segundo nivel, pues en esa misma medida subyugo, en esa misma medida someto. No de otra manera se explica uno cómo un país que navega en los ríos de la impunidad no le haya prestado atención a la justicia. Los juzgados promiscuos en muchos de los casos que se dan en los pueblos y en las poblaciones de quinta, sexta categoría, básicamente lo que hacen es atender las demandas del gamonal del pueblo o del alcalde que está en contubernio con los gamonales del pueblo a través de los juzgados promiscuos. La gente que realmente es vulnerable y pobre no tiene acceso a la justicia. Y a mí me parece, yo le escribí a usted que respetuosamente discrepaba de los conceptos que usted ha emitido con el tema de la tutela, porque yo pienso que se volvió el asidero, el agarradero de las personas que no tienen, como lo acaba de decir el compañero ahorita, el acceso a que haya un fallo judicial que le salve la vida, que le dé acceso a los medicamentos. Por eso yo escribí también, leyendo qué porcentaje de las tutelas, ya que usted es el experto, está en el tema de la justicia, pero como estaba dando la conferencia quizás no alcanzaste a leer y yo simplemente lo saqué de un dato de otra materia que está recientemente investigado, y es que en un momento dado las tutelas llegaron a ser por temas de salud del 33%. Ha venido disminuyendo, pero ¿por qué ha venido disminuyendo? Que es la parte interesante. Ha venido disminuyendo precisamente porque ya las entidades promotoras de salud, porque las entidades que eran las tomadoras de pelo con el demandante del servicio se vieron a gatas y tuvieron que comenzar a ceder ante la exitosa y abrumadora cantidad de tutelas que fueron fallando a favor de los pacientes y de las personas que demandan por tutela la prestación de un servicio oportuno. El compañero lo acaba de decir, que es un experto. Gracias a las tutelas se han salvado muchas vidas. Gracias a las tutelas se le entregan los medicamentos oportunamente a la gente. Y como lo dijo Jair hace un rato, ¿qué tal que no tuviéramos las tutelas constriñendo o presionando a los funcionarios para que en 10 días decidan? Si yo llevo en un pleito laboral 5 años, imagínese usted, yo por ejemplo, demandé a la compañía con la que trabajé y llevo 5 años y hace exactamente 18 meses está en Tribunal Superior de aquí del Valle mi proceso y no se mueve ni para atrás ni se pueden para adelante. Y eso que uno está procediendo en derecho. Tengo todas las pruebas. De hecho, en mi proceso, en una sola audiencia, la juez respectiva falló a mi favor. Pero vaya a mover el proceso con los magistrados que están ahí. La magistrada contestó: yo llegué aquí después de que había una falencia en el cargo de más de 8 meses, reemplacé a un magistrado que tuvieron que retirarlo por razones de salud y yo voy a responder cronológicamente a los procesos de acuerdo a lo que me corresponde. Y ahí está el proceso. Y así imagínese usted el resto de las personas, o sea, usted ha mostrado las fotografías de la prensa sobre los fallos de tutela contra Paula Gaviria y contra el director de Colpensiones o gerente de Colpensiones, pero usted no ha mostrado cuántas personas a las cuales les han fallado una tutela, ya cuando fallaron a su favor, ya la persona se ha muerto. Usted no nos ha contado eso. Eso no nos lo ha contado la prensa. ¿Cuántas personas, cuando ya fallaron la tutela para entregarle los medicamentos o para autorizarle la quimioterapia? No, muchas gracias, ya el paciente murió de 3 meses. Entonces, yo creo que tomar el ejemplo de Chile, con todo respeto también se lo digo, no ha lugar. Le voy a explicar por qué. Porque igual que los Estados Unidos hoy está polarizado, igual que Colombia está polarizado, igual que América Latina, el mundo entero está polarizado entre la extrema derecha, la izquierda y la extrema izquierda. Justamente ¿por qué? Porque lo está escribiendo una señora muy interesante que, perdónenme que me extienda 2 minutos más, se llama y está muy de moda,
La señora se llama nada más ni nada menos que la señora Mariana Mazzucato. Un librito que se llama El valor de las cosas, que se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Quién produce y quién gana en la economía global? Entonces, el fondo de todo, viene a ser esto que me voy a tomar el atrevimiento de leer, ¿sí? ¿Por qué llegamos al tema de las tutelas y por qué llegamos al tema de los cambios constitucionales? Solamente permítanme leerle estas primeras líneas, ¿ok? Entre 1975 y el año 2017, escuchen esto bien, el Producto Interior Bruto real de los Estados Unidos, que es el tamaño de la economía ajustado por la inflación, más o menos se triplicó y pasó de 5.49 a 17.29 billones de dólares. Durante ese periodo la productividad creció alrededor de un 60%. Sin embargo, desde 1979 los sueldos por horas reales de la gran mayoría de los trabajadores estadounidenses se han estancado o incluso reducido. En otras palabras, durante cerca de 4 décadas, una pequeña élite se ha apoderado de casi todas las ganancias de una economía en expansión. Eso lo dice la señora Mazzucato. Y el fondo del libro, pues que es muy interesante, lo recomiendo a todos, es que eso es lo que nos está pasando en nuestra sociedad. Nosotros, algunos de los que me están escuchando dirán, este César siempre con el tema de las élites y las élites y las élites. Si es la realidad, nosotros somos víctimas de unas élites que han gobernado este país. Son 27 familias que han heredado y heredado y heredado, porque el uno era hijo de Misael Pastrana, aunque era el hijo bobo de él, el otro es el nieto César, bobo de vaya él. cerrando, que nos pidió 2 minutos y yo creo que ya está. Ok, pero yo lo que le quiero decir a usted es que gracias a Dios existen las tutelas, pero gran parte del tema de la injusticia social es por un capitalismo voraz y salvaje que hoy en día está en revisión en el mundo entero. Gracias. Muchas gracias, César. Sí, puede haber temas estructurales de mucho mayor calado, ¿no? Pero creo que desde analizar administrativamente temas como estos vale la pena hacerlo por más pequeño que parezca. Y por otro lado, frente a lo de poner estos ejemplos, es porque lo más probable, ¿no? Yo supongo, ¿no? Que ustedes estudiando en un programa de gobierno, mañana aspiren a ser funcionarios públicos, ¿no? Y ya una vez siendo un funcionario público es cuando van a ver lo duro que muerde el maco, ¿no? Entonces ahí es donde van a decir, hombre, ¿por qué todavía no hemos reformado esto, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí abierto. Edith, adelante. Medellín, Edith. Buenas noches, ¿cómo están? Yo viendo lo que hablaban pues sobre la tutela desde otra perspectiva, mi esposo trabajamos pues en la seccional de salud y él desarrolló el programa de tutelas, él automatizó pues el programa de tutelas y nos dábamos cuenta pues que se beneficiaba demasiada gente podía acceder a su servicio de salud por medio de la tutela. Entonces yo, en vez de estar como en esa, de que eso no es efectiva, la veo pues desde el punto de vista que sí, porque lo he vivido con experiencias propias de muchos usuarios que tenían derecho, pues les daban sus medicamentos, les daban sus servicios oportunamente. Obviamente pues que muchos abusan pues de eso, y eso pues hay que ponerlo pues en tela de juicio, pero la gran mayoría se beneficiaban. Entonces ya desde otra perspectiva, pues que ya lo he vivido como desde los dos puntos, desde el que se da y desde el que se hace. Muy bien, excelente, Edith, sobre todo porque te acuerdas de un detalle para nada pequeño, y es ese que tú señalaste, cómo muchos abusan y cómo se presta también para mafias, ¿no? Recuérdense el cartel de los hemofílicos, el cartel de las prótesis. De las prótesis. Me tocó hacer auditoría, un caso muy puntual, una auditoría que hicimos de prótesis, y nos
Yo llegaba, 10 historias clínicas de estos de prótesis, iban y miraban y a unos los llamaban, que ya les habían dado las prótesis, los llamaban y no se las habían dado, todavía las estaban esperando, ¿cierto? Entonces, se ven muchas cosas. Hay otro, el de los tratamientos sobre caballos para los niños autistas, ¿no? Entonces, y fíjense que en las mafias que se crearon con estos carteles era una alianza entre políticos, jueces de tutela y personas del común, ¿no? Entonces, no sé, yo entiendo que han beneficiado muchas personas en el ámbito particular, pero creo que sí se debería revisar mucho más a fondo qué es lo que está pasando con esos otros casos que o son carteles o son casos que pues se aprueban elementos por fuera de el post, todo esto. Ustedes como administradores públicos luego se van a enfrentar a una realidad y es que los recursos en Colombia son muy escasos, chicos, muy escasos. Ustedes se ponen a buscar cualquier dato sobre cuánto dinero hay per cápita en un estado, mientras que cualquier otro país tiene, no sé, para brindar servicios en salud, $5.000, $4.000, más o menos están por allí los países desarrollados, ¿no? Colombia tiene $400 por habitante para salud, 400 o quizás menos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos dejar la puerta abierta para beneficiar a muchos que lo requieren, sí, pero también para muchos otros que son temas o directamente en carteles para desfinanciar el sistema o temas estéticos, todo esto que también se ven muchísimo, ¿no? Pero bueno, dejemos ahí un momentito para volver acá, que ya pues, no nos queda tanto tiempo como el que nos gustaría, pero me encantó mucho que hubiesen participado tanto y ahorita si quieren abrimos otra vez otra ronda más, ¿no? Entonces, otro de los puntos que destaca Rubio clave acá es cuáles pueden ser los efectos de la tutela en la administración, ¿no? Y señala que han servido para evitar, impedir ciertas conductas, pero que no parece ser efectiva para prescribir conductas, ¿no? Y es que la estructura de tipo bazar, precisamente, parece que corrige errores, pero no logra imponer virtudes, ¿no? Ese es otro punto. Otro punto que toca Rubio, también él se sorprende cómo un país con una informalidad tan alta se pretende que la solución a los problemas sea algo informal, como precisamente es la tutela, ¿no? Además de enviarle un mensaje muy nocivo a los jueces de primera instancia, y es arréglensela como puedan y les van a seguir llegando muchísimos casos, ¿no? Ustedes arréglensela como puedan, fallen ahí en los 10 días, lo que sea, si tiene pruebas sí, si no, si no también, perdón, etcétera. Fíjense este video que es el que les estaba comentando, que creo que vale la pena verlo. Un minutico nomás, no nos vamos a demorar más de un minutico. Es una declaración de la secretaria de la Corte Constitucional frente a estos temas. Ay, no sé si estaré compartiendo sonido o no. ¿Sí logran escuchar sonido? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vamos. Jueces exclusivamente para tutelas, y ese sí que es un tema que yo mucho más ligero creo que tiene que ser una jurisdicción. Ahora, como ya me faltan solo 11 meses para terminar el periodo, puedo decir lo que opino sin que tenga que declarar mi impedida posteriormente, pero en relación con el tema de si debe haber una jurisdicción constitucional para resolver las tutelas, o sea, jueces exclusivamente para tutelas, y ese sí que es un tema que yo le he dado vueltas, pero de la manera más impresionante, porque creo yo que por unos 28 años de mi vida he pensado lo que el doctor Osuna acababa de decir. Creo que tiene toda la razón. O sea, muy importante. Y creo que los avances en la constitucionalización del derecho civil, penal, laboral, se hizo a través de la tutela. Que esos jueces empiecen a pensar
en dinámica de derechos, por eso les tocó cambiar la casación, por eso les tocó cambiar los recursos de revisión, la apelación tiene una visión distinta, pero en los 2 últimos años yo he empezado a pensar que definitivamente estamos en unos escenarios en donde no logramos convencer a los jueces porque ellos ven la tutela como una carga. Ellos ven como no me dejan hacer mi trabajo. Entonces a mí me llega la tutela, me quita tiempo para mi trabajo. Entonces, el gran porcentaje de tutelas que llega a la corte en unos formatos que pues no estudiaron la tutela porque no les interesa, se la dejan a la de honores, se la dejan al auxiliar judicial que está empezando a estudiar y aprender de estos temas, no les interesa. Y creo que eso a mí en estos 2 últimos años me empieza a inquietar sobre la importancia que debe tener la protección real del derecho. Si te los entregamos a los jueces, que son los que saben de eso, ¿verdad? Jueces especialistas en derecho constitucional, bueno, el especialista en derecho constitucional es también especialista en penal, en laboral, en civil, bueno. Bueno, paremos allí, ya luego da su respuesta frente a si ella considera que es conveniente o no tener una jurisdicción para que solo como para que solo conozca casos de tutela, ¿no? Pero me quedo con esa parte en la que afirma, declara, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Lo dijo ella. La mayoría de las tutelas se nota que llegan en formatos, se nota que los jueces no son los que la hacen, la hace el pasante, el judicante, pues, el ad honorem. Un poquito más y se la pone a hacer hasta el portero, ¿no? Entonces, si la justicia es importante, digamos en una analogía, ustedes si tienen que operarlos de algún problema de salud, ¿ustedes dejarían que lo operara el camillero o el que maneja la ambulancia? Lo más probable es que no, ¿verdad? Y entonces si la injusticia es tanto o igual de importante que la salud, ¿por qué aquí sí permitimos de forma expresa que quien falle una tutela no sea el juez, sino que sea una persona con cualidades menores como lo está afirmando ella misma, ¿no? Entonces, fíjense que el problema es bastante grave. Cuando ella dice, pero es que los jueces ven esto como una carga. Yo no sé hasta qué punto sea una carga. Sencillamente es que los jueces ya reconocieron que no se puede hacer. O sea, es imposible, digo yo, ¿no? Bueno, de repente, digamos, con los casos que he conocido de compañeros que están en la rama, que más o menos hacen esto mismo que ella está señalando, es esto de, bueno, ¿de verdad puedo estudiar un caso de verdad, sinceramente, en 10 días? ¿Sí? ¿No? Entonces, creo que por ahí van las preguntas y creo que es la sabiduría que en otros países sí tienen. En otros países no han impuesto estos términos. En la casación, no, perdón, en el amparo alemán tampoco hay algo así. Lo más cercano que creo que tenemos es el amparo peruano, que se acercan bastante a la tutela colombiana, pero aún así, allá creo que dan un mes o 45 días, por ahí más o menos, ¿no? Al menos, ¿no? Es un poquito más. Entonces sí creo que vale la pena revisar estos temas, porque podemos seguirnos cayendo a mentiras, ¿no? De que esto sí lo están haciendo los jueces, todo esto, ¿no? Aquí en mi pueblo, precisamente, hace rato alguien dijo que los muchos poderosos usan precisamente la tutela para sus propios fines. En mi pueblo hubo un caso particular, un juez se prestó para recibirle en tutelas a un alcalde que lo destituyeron, no me acuerdo por qué razón, pero el punto fue que con la tutela el man se logró mantener ahí en el cargo, todo esto.
Y parece ser que el man tenía muchísimos casos así, ese juez de aquí del pueblito, ¿no? Agarraban tutelas, protegía a empresas que iban contra empresas públicas, políticos, así como este, y en fin, muchísimos casos. Fue un caso famoso. Hay una periodista costeña que los ha seguido mucho. Ella se llama Katia Salén y ha hecho el seguimiento a todos esos casos. Entonces, podemos seguirnos haciendo la vista gorda. Yo no me voy a hacer la vista gorda de que hay muchas personas que se han beneficiado frente a recibir tratamientos, todo esto, pero el punto es, y creo que es lo más importante frente a esta presentación, es administrativamente hasta dónde aguanta esto, ¿no? Hasta dónde aguanta la situación. Sobre todo porque, como les estoy comentando, los recursos son bastante escasos, ¿no? Ya ahorita hablamos todos, pero déjenme terminar y al menos llegar hasta el marco teórico, ¿no? Que es lo que querían mostrarles sobre el Luhmann para que se animen con estos temas. Bien, bueno, ya lo de esta señora. Bueno, para el autor, para Rubio, ¿no? La informalidad en una sociedad per se informal han producido un sector informal casi ilegal de actuaciones de abogados, ¿no? Abogados que ya meten la misma tutela en muchos juzgados, en algunas sales, ¿no? En algunas sales. La probabilidad de que te encuentres con algún caso de un juez como estos que le dan esa ahí al secretario, ¿qué tal que uno vaya y le moje al secretario, ¿no? Pues capaz también la falla, ¿no? A favor. Bueno, el otro punto, la rama no se ha preparado logísticamente para el aumento de las demandas de servicio. Mauricio Rubio hace unas analogías muy chéveres, por ejemplo, lo hace con el concierto de Woodstock, famoso, esto fue un concierto de rock en Estados Unidos que arrancó muy informal, y por tanto comenzó a llegar cada vez más gente, se superaron las dimensiones para las que estaba organizado el concierto y pues hubo asfixiados, muertos, bueno, digamos, hubo muchos problemas allí, ¿no? Bueno, sobre los problemas de la rama para llevar hasta los datos sobre esto. Señala Rubio que la rama al final termina preguntándole a las entidades administrativas sobre el número de tutelas que se han presentado contra ellas. O sea que ni siquiera un punto básico como este, que es tener datos para poder hacer, para poder confirmar. ¿Por qué no? Bueno, puede que la tutela esté funcionando genial y que los costos estos de los carteles o de esto que falle un secretario, puede que estos costos sean menores a los beneficios. Bueno, podría ser, ¿no? Pero al menos muéstrenos, ¿no? Acumule datos para que nos los muestre, al menos, pero ni siquiera tenemos eso, ¿no? Bien. Otro de los casos que nos muestran Rubio es cómo, fíjense cómo opera esto administrativamente hasta para la misma rama de forma muy injusta. Mientras los jueces que conocen las tutelas tienen 10 días para fallar, la corte cuando revisa, como nos dijo el compañero que habló sobre más equipo, todo esto. Bueno, imagínense, la corte cuando revisa con todo el equipo que ellos tienen, ¿no? Que tienen unos abogados auxiliares allí, los que sustentan el otro, tienen todo un equipo, todo un aparato, ellos sí se pueden demorar revisando tutelas, el tiempo que les dé la gana, ¿no? No tienen término. Y en muchos casos se han demorado meses, ¿no? Muchísimos meses. Ellos con todo ese equipo sí se pueden demorar meses, mientras que el juez que conoce, que es un hombre solo, él sí no, él sí tiene que fallar en los 10 días, ¿no? Es como hasta un contrasentido allí. Bueno, y ahí él tiene muchas más sentencias que no me voy a detener, pero valen la pena que lean ese texto, como les digo, desde una mirada administrativa, que al final de cuentas
creo que van a ser, creo que es a lo que, a lo que aspiran la mayoría, ¿no? Bueno, finalmente el marco teórico propuesto por ahora, ¿no?, de este proyecto es el tema de la... No, es yo el- ya voy, es que este es un café político que me metí. Espera, Avellana. Ok, es la teoría de sistemas, ¿no? La teoría de sistema de Niklas Luhmann, por cierto, se los presento. Niklas Luhmann parte de la idea de que existen múltiples sistemas sociales con códigos y lenguajes propios, comunicativos, ¿no?, que reducen la complejidad en la interacción social, ¿sí? El hombre, cuando va a sus diversos espacios de interacción social, ya más o menos sabe que dentro de cada sistema hay códigos, ¿no? Si ustedes van para el sistema económico, por ejemplo, ustedes saben que van a ofrecer o a comprar, ¿no? O van a comprar o van a vender, y van en esos términos, o con un intercambio o de dinero monetario o de bienes o qué sé yo, ¿no? Cuando ustedes van al sistema del derecho, por ejemplo, ustedes no pueden llegarle a el juez, bueno, juez, le voy a comprar el fallo, ¿no? No. Entonces, fíjense que la idea es que el sistema social, perdón, sobre todo a medida que la sociedad ha ido avanzando, la modernidad, todo esto se ha ido haciendo cada vez más complejo, para bien o para mal, ¿no? Hoy día, pues lo más probable es que nosotros no entendamos mucho lo que dice un abogado, ¿no? Y es por eso mismo, porque los sistemas se van haciendo cada vez más cerrados con sus lenguajes propios para que se entiendan entre ellos mismos, ¿no? Entonces, como les digo, es para bien o para mal, pero el punto es que esa complejidad, esos sistemas cada uno aislado, es lo que ha permitido que la sociedad alcance estos grados de modernidad actuales, ¿no? Fue como un proceso inevitable, espontáneo. Esto no es que que haya alguien detrás manejando los hilos, ay sí, vamos, no. Esto ha sido un proceso bastante espontáneo en términos generales, ¿no? Bien, entonces, existen muchos sistemas, como lo pueden ver en el gráfico, ¿no? Vamos a hacer aquí. Por ejemplo, Luhmann, yo no sé, el tipo tenía mucha voluntad para escribir. Escribía libros de 400, 500 páginas para cada sistema, ¿no? Entonces, para el sistema económico escribió un libro, ¿no? El sistema económico de la sociedad. Y así, con el derecho también escribió uno. Fíjense, con la ciencia también. No es lo mismo el lenguaje, lo que hacemos nosotros acá desde una esfera académica a la que se hace desde la economía o desde la religión o desde el arte, como ven. Si ustedes se ponen a ver, él tiene libros sobre cada uno de estos sistemas. ¿Cómo hizo? No sé, no sé. Bueno, de verdad repite muchas cosas, ¿no? También eso facilita, pero igual cada uno de los libros creo que tiene una virtud, y es que muestra la evolución de cada sistema y nos aclara sobre los lenguajes propios para no quedar, como para no estar fuera de lugar cuando tenemos que interactuar en un sistema o en otro, ¿no? Entonces, siguiendo frente a la teoría para describírsela un poco, él hace una analogía como con la biología y con los sistemas informáticos también, pero en el caso de la biología utiliza mucho esta idea de la autopoiesis, ¿sí? Si ustedes se ponen a buscar eso, es esa capacidad que tiene una célula por sí solita de generar los insumos para sostenerse y para continuar teniendo vida, ¿no? Obviamente, tiene algunos vínculos momentáneos, relaciones con otros sistemas, que es lo que Luhmann llama acoplamientos estructurales. Pero esto no supone que un sistema subordine a otro. Este creo que es un punto clave, y es uno de lo que nos permite hacer análisis mucho más complejos y necesarios, ¿no? Contrario a lo anterior, ¿sí? De que cada sistema funciona con una autopoiesis, cuando hay un exceso de ruido, ¿sí?
en un sistema hacia otro genera disfunciones y lo más probable es que genere también colapsos en el sistema, que creo que es en lo que si no hemos llegado ya, estamos bastante cerca. Yo creo que la declaración de la secretaria habla por sí solo del colapso, ¿no? Bien, y en este sentido vale la pena preguntar si la corriente interpretativista del derecho en general y de la tutela en el caso colombiano en particular no está generando una saturación de demandas en los sistemas jurídicos propios y sobre todo en la burocracia y en el sistema administrativo. No solo en términos de cantidad, ¿no? Que ya hemos visto que se desbordó, sino sobre todo en términos de calidad de los productos comunicados entre ambos sistemas, ¿no? Porque como les digo, lo más probable es que cuando ustedes sean funcionarios, ustedes digan, bueno, tengo esto acá, pero esto no está en términos de mi sistema, ¿no? De mi sistema burocrático. ¿Cómo lo cumplo? ¿A qué me arriesgo cuando lo cumplo, no? Entonces son todas esas preguntas clave. Y es que los lenguajes y códigos de cada sistema son diferentes entre sí y un exceso de acoplamiento estructural puede llevar a disfunciones como las que posiblemente estén ocurriendo en el caso colombiano. Bueno, ahora sí, lo dejo hasta aquí porque no he llegado hasta la metodología. Bueno, con esta grabación que nos van a facilitar, espero hablar más con mis estudiantes de la maestría, a ver si alguno se anima. Pero igual si alguno de ustedes se quiere animar e integrarse en nuestro semillero y en este proyecto también, pues las puertas están abiertas, ¿no? Bueno, sobre todo yo pienso mucho estas cosas para que nuestros estudiantes de la maestría, que yo sé que ellos viven muy ocupados con mucho tiempo encima y que les va a ser muy difícil ponerse a buscar teorías, todo esto, más bien que hagamos proyectos de investigación en los que ellos nos muestren cómo ha sido esa experiencia cuando a ellos les ha tocado enfrentarse a sentencias de tutela en contra de la administración y en contra de ellos como funcionarios públicos. Bueno, chicos, por ahora solo tenía que decirles eso. Igual vamos a quedarnos, o bueno, yo me voy a quedar hasta que intervengan todos los que levantaron la mano porque sé que quieren expresarse. Entonces, adelante. Primero creo que está el anfitrión, Oscar, ¿no? ¿O se le habían quedado arriba desde antes? No, profe, quedó la mano arriba, Ok. pero sí me parece importante ir generando las conclusiones del espacio para cumplir con la programación. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Oscar. Bueno, entonces, César, adelante. Qué pena, se me quedó la mano arriba. Qué pena. Ah, ok, súper. Orlando, que si no lo habíamos escuchado. Bienvenido, Orlando. Buenas noches, compañeros, y para el profe, ¿me escuchan? Sí, perfecto, lo escuchamos perfecto. Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Yo también tengo, como lo hace el compañero César y quizás como lo hicieron otros, porque yo apenas me uní hace un rato en el café político, y es frente a las acciones de tutela que ponemos los grupos sociales o los que hacemos control social, que por lo regular en la mayoría de las veces los juzgados promiscuos se dedican a defender las administraciones municipales y no a tener en cuenta el hecho de que nosotros como grupos o colectivos de control social, cuando hacemos este mecanismo, cuando lo ejercemos es porque realmente estamos pidiendo que se nos respete un derecho, ¿sí? En este caso puede ser derecho al acceso a la información, como es pues por lo regular cuando hacemos este tipo de recursos. Entonces, es también eso, como los jueces o los que se encargan de hacer el tema de contestar estas tutelas,
no tienen en cuenta eso, simplemente tienen en cuenta lo que contestan las administraciones, más no lo que realmente se está reclamando. Que vuelvo y repito, cuando lo hacemos es porque realmente estamos pidiendo que se nos respeten los derechos, ¿sí? Y estamos solicitando que se nos den una información o estamos solicitando que se dé claridad sobre algún contrato administrativo o alguna acción que están ejecutando desde el gobierno. Entonces, sí le queda a uno el malestar de cómo estas personas y estas entidades, por lo regular, tienen muy poco en cuenta lo que el pueblo está solicitando, lo que nosotros desde la sociedad civil hacemos. Interesantísimo ese caso que nos presentas, Orlando. Podría ser otra línea también para investigarse, ¿no? Bueno, digamos, yo sueño con que esto sea como un espacio para que trabajemos sobre estos temas. A mí me encanta la UNAT por eso, ¿no? Porque pues estamos en todo el país. Lo que pasa en un lado puede que sirva o que funcione diferente en otro lado, y ver esos contrastes sería genial. Ojalá cuando investigues, pues te decidas por investigar temas como estos que pues están tocando en tu realidad diaria, como tú mismo nos señalas. Muchas gracias, Orlando. Bueno, y ahora viene MR otra vez. ¿Cuál es tu nombre? Qué pena, no como para acordarme. Hola, buenas noches. Bueno. Bueno, mi nombre es Jimmy. Y Jimmy, bueno, no soy estudiante de maestría ni nada, soy pues de estudiante de ciencias políticas. Bueno, ¿qué pasa? Yo creo que todo lo que se ha dicho aquí se resume en irregularidades, primero que todo, irregularidades que ha tenido tanto el Estado en su sistema administrativo como en su sistema de regulaciones, ante las entidades que claramente han fallado ante su compromiso. Porque claro, muchas veces, como se mencionó, creo que esto se resume en corrupción para mí. No hay otra manera de resumirlo. ¿Por qué? Porque hubo un compañero, pues no recuerdo el nombre de él, que mencionó que no, que esto es un sistema capitalista, bueno, algo así, total, que yo lo entendí como si era un animal devorador. Bueno, claramente no es así, porque se observa así, realmente se ve que un pequeño de familia, un pequeño puño de gente gobiernen a 50 millones de colombianos de esa manera, digámoslo así, que todos estemos sujetos ante sus decisiones o sus expectativas, y en realidad nosotros no podemos hacer nada. También se habla mucho desde que la tutela, pues muchas veces, cuando se hacían efectivas, ya realmente a quien se le va la solución, pues ya ni siquiera existía. Pero son ese tipo de irregularidades que, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Pues, como para darle solución, lo podemos decir de esa manera. Pero, o sea, tengo una apreciación que considero que principalmente como ciudadanos debemos tener en cuenta de que realmente el control político en este país no está definido, que para la ciudadanía, aparentemente, nosotros somos como súbditos, digamos de esa manera, de esos pequeños grupos de familias que están en todas las regiones del país. O sea, nadie puede decir como que no, necesito hacer tal cosa, se hace otra, porque realmente no funciona así. Realmente estamos sujetos a lo que ellos decidan o a lo que ellos quiera que suceda. Porque cuando un juez, digamos de esa manera, quiere tomar una decisión que lo va a afectar a ellos, muchas veces lo cambian de sitio o le hacen un traslado para que no se ejecute. No sé si recuerdan que se habló sobre un caso de una persona que a una jueza, creo que fue en el Tolima, creo que era como del sistema eléctrico, que se iba como a bajar el trabajo, digamos de esa manera, o el contrato que tenía ese personaje. A ella se le removió de su cargo, pues porque sencillamente está muy avanzado el caso, que sencillamente ella se le iba a quitar, no recuerdo bien, pero era como de prestación de servicio, pero en sistema eléctrico se le iba a quitar ese contrato, digámoslo de esa manera, y ella se le revocó era una jueza, se le removió de ahí, y el caso que veremos, o sea, nunca se logró ejecutar como tal. No sé si lo vio, pues si no lo ve, por las noticias jamás pasan ese tipo de información, porque también hay que tener en cuenta que las noticias son sumamente amarillistas, no sé, también lo veo yo desde ese punto. Entonces,
es ver cómo es de eso, no siempre todo lo que pasan por la noticia o lo que se dice que la tutela esto, que la tutela esto otro, pues hay que tener en cuenta eso, que muchas veces ¿quiénes son los dueños de los periódicos, de las productoras, de las grandes empresas en el país? Por algo ellos, eso se llama, que yo lo veo como obtener el poder en un país, porque si un país no produce alimentación, pues sencillamente un día puede decir no. Si este presidente no me colabora a mí, pues yo paro la producción de arroz, yo tengo plata, yo vivo bien, y la ciudadanía que se vaya al caramba, lo podemos decir de esa manera. Entonces la gente queda como obligada, y no, ese es un mal gobierno, una mala administración, etcétera, de cuánta manera no tientan a ese personaje, lo viven de esa manera. Vaya Entonces, cerrando para que cortemos. Sí, tranquilo, ya terminó. Entonces, pues yo lo veo desde ese punto. Entonces, simplemente son como muchas incógnitas que a la última, ¿cómo las resolvemos? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para solucionar eso? O sea, lo dejo como así. Muchas gracias, profe. Excelente, Jimmy. Pues por ahora lo que podemos hacer como estudiantes de la UNAD y como investigadores es precisamente eso, investigar mucho, ¿no? Todas estas preguntas buenas que ustedes traen y sus experiencias, yo los invitaría a que las organicen dentro de este lenguaje del sistema académico, ¿no? Con otros autores, revisando aquí, revisando las teorías, teniendo los datos, todo esto, que como les digo, los datos pueden ser esas experiencias que ustedes mismos tienen, sobre todo los que son veedores que me han comentado acá, o los funcionarios públicos que sí están como un poco más callados, de repente porque están más en el posgrado que en el pregrado, pero hubiese sido bonito que se hubiesen integrado ellos también como para tener esas otras anécdotas. Pero bueno, chicos, muchas gracias por haber acompañado, por haber sido tan activos. Muchas gracias, Oscar, por invitarme. Y las puertas quedan abiertas entonces para hacer más con estos temas. No, profe Luis Alfredo, compañeros, muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final del evento de la noche del día de hoy. Quiero invitarlos el próximo martes, tendremos café jurídico, tendremos un tema de seguridad social súper interesante, entonces todos cordialmente invitados. Igualmente aprovechar para, les voy a compartir por última ocasión de la noche nuestra asistencia de evaluación del evento para que todos y cada uno de los asistentes lo diligencien. Muchas gracias para todos y que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego, saludos, chao. Buenas noches, muchas gracias por todo. Chao. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias, buenas noches.